Bergoglio, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya en el corte estábamos hablando de un modo apasionado a propósito del primer papa no europeo en 1000 años. Tenía que ser argentino y es un actor político que nosotros, los que somos periodistas, venimos siguiendo hace mucho tiempo atrás, el padre Jorge Bergoglio. Exactamente, varias cuestiones. Primero, lo que vos dijiste es central. Si es el primer papa no europeo, si es el primer papa latinoamericano, si es el primer papa argentino, hay un rango de novedad que también te obliga a ser muy cauteloso en orden a todas las predicciones y demás, porque es un escenario evidentemente muy novedoso. Primera cuestión que tiene que ver con todo lo que diré después. Segunda cuestión, una aprobación en la Argentina, en los sectores, digo, primero, todo lo que hace a la fe, la creencia y lo demás. Yo soy agnóstico, la religión de mis antepasados fue otra, no debo hablar, no debo juzgar, sencillamente debo respetar y saludar. Uno pesca que hay una especie de alegría extendida, no solo entre los católicos practicantes, sino también en los argentinos por la circunstancia, bueno, de que sea un argentino. Es una alegría válida, creo yo, y es interesante también de tomar en cuenta. Número dos, muchos dignatarios de la región, muchos mandatarios democráticos de la región, lo saludaron con euforia. Rafael Correa, Nicolás Maduro, que está acá en ejercicio de la presidencia. La presidenta argentina hizo un saludo protocolar importante, muy rápido, irá a la Asunción. O sea, en general, el gobierno de Brasil, en general hubo, digamos, una recepción muy importante, y eso uno debe tabular. Uno tabula tanto la valoración de las figuras políticas que conoce como la valoración de mucha gente. En este sentido, mucho respeto a eso y mucha atención. En la Argentina, sobre Jorge Bergoglio, lo escuchaba antes sobre el arzobispo, y aún antes del arzobispo, sobre el jesuita Bergoglio, hay una discusión muy fuerte en materia de derechos humanos. En especial lo que pasó con los sacerdotes Orlando Llorio y Francisco Jalix. Hay una denuncia en el sentido que los desprotegió, que fueron secuestrados, que efectivamente lo fueron por la dictadura, que fueron desaparecidos, luego afortunadamente reaparecieron y pudieron seguir viviendo y en algún tramo de su existencia exiliarse. En esa denuncia la hicieron los dos sacerdotes, o el sacerdote. Llorio está fallecido, la hizo Emilio Miñón, el creador del CELS, un gran hombre, y en estos tiempos la motorizó Horacio Berbige. Titular del CES actualmente, ¿no? Titular del CES actualmente, una denuncia muy consistente, muy rotunda. Hay gente que opina distinto, gente muy valorable también, el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Oliveira, una comprometida luchadora por los derechos humanos, piensa diferente por razones que no puedo extender por televisión, que son una columna de este tipo. Yo creo en la denuncia, creo en esa denuncia. Le otorgo crédito y es una sospecha, por lo menos, importante. En términos legales, obviamente, más allá de como dijo Ugar, o como se dijo por ahí, perdón, como se dijo en el panel, ciertamente Bergoglio declaró como testigo, no hay... En el juicio de robo de bebés. En el juicio de robo de bebés hizo una declaración floja. Luis Zamora, que era abogado de la querella, dijo que debe ser un testigo reticente y por lo tanto mendaz. En cualquier caso, desde el punto de vista legal o penal, tampoco nada nunca que hizo una decir. autocrítica pública, ni nunca pidió por los bebés secuestrados, ¿no? Nunca pidió por nada, y aparte hubo en general, en toda la conducta de la Iglesia, una actitud francamente cómplice en promedio en ese aspecto. Que la jerarquía de la Iglesia no tome en cuenta esa sospecha es lógico, porque ni siquiera la jerarquía de la Iglesia, y acá sí hablamos de la jerarquía en la Argentina, tampoco tomó en cuenta la condena contra von Bernig para aplicarle alguna sanción eclesiástica. Claro. Es un cura condenado que no fue excomulgado de la Iglesia. Claro, por eso. Hasta ahí hay una parte de discusión que es importante. ¿Qué es lo que a mí en materia de lo que pasará con el Papa Francisco, un hombre que es ascético, que es caminador, por decir así, que tiene cercanía a los pobres, que no hace ostentación de riqueza, que habló en italiano, que se vistió de blanco, que pagó el hotel, que hizo una cantidad de gestos? Obviamente, una cruz de hierro, sí, ¿no? Gestos obviamente muy difundidos, pero que evidentemente aluden a la modestia y demás. ¿Qué pasará al interior de la Iglesia? Es un tema que yo no me atrevo a formular una aseveración muy tajante, porque los tiempos de la Iglesia se miden en tiempos diferentes al que nos manejamos nosotros, los humanos en general, y los que hacemos política en particular. Me parece que un cónclave tan cerrado, tan manejado por el ex Papa Benedicto, difícilmente determine la existencia de un papa que contradiga mucho la idea que tenían los que forman el cónclave, me parece. Pero no es ese mi punto. Lo que a mí por ahí me parece más importante en términos de política
Argentina, diría, me cuesta creer, no creo que esto sea algo así como un designio de la curia internacional para intervenir en la política de los países latinoamericanos. Como el Juan Pablo II de Europa del Este, no. Así dicho, no. Ahora, lo que a mí me parece, ni tampoco de traerlo a la política doméstica y a las discusiones que tuvo Bergoglio con el gobierno nacional, que por otra parte me parece mucho más grave la discusión sobre la violación de derechos humanos que la posición respecto a las retenciones móviles. Claro. Digamos que son posiciones políticas que cada uno puede tener o no tener. Lo que a mí me parece preocupante, por lo menos me parece un enigma, y que lo planteo en términos exactamente dilemáticos, o sea, porque no sé qué puede pasar, la Argentina es un país muy secularizado, la Argentina es un país que tiene libertad de cultos, donde el culto católico, apostólico, romano es mayoritario, pero no único. La Argentina ha avanzado mucho en términos de mundaneidad, de tolerancia, de derechos y demás, y eso yo creo que es muy difícil de revertir, porque eso lo construyó la sociedad. Igualitario, ponele. Sí, la tolerancia, el respeto, todo eso siempre falta, pero en eso se avanzó mucho y a mí me parece muy difícil de revertir. Lo que también es cierto que en la Argentina, la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica tiene un peso político desproporcionado, demasiado elevado en la esfera pública política democrática, donde no debería tener como tal. Puede, por supuesto, tener voz, puede tener parecer, pero tiene una influencia sobre los gobiernos, digámoslo. En los gobiernos provinciales, hoy día... Capacidad de presión. Capacidad de presión y mucho más, de poner ministros, de imponer políticas. Y eso, durante el gobierno kirchnerista, por varias razones, más bien se ha mitigado. Sí. Se ha mitigado, en parte porque el kirchnerismo general es muy férreo para conservar el poder en líneas generales, para quedarse con el poder político. Segundo, por alguna cuestión coyuntural, como fue el conflicto con el ministro Ginés González García y el obispo Baciotto, ¿no es cierto? Conflicto no resuelto todavía. No, conflicto que quedó por ahí, se mandó al freezer, pero digamos que quedó ahí pendiente. Y a veces también por cuestiones tácticas. Lo que para mí sería preocupante es que el poder político de la Iglesia, que ha venido menguando, la intervención en términos de política democrática aumentara al calor de esta situación o en esta situación. La separación de Iglesia de Estado, digamos. La absoluta separación de Iglesia y Estado y el hecho de que la Iglesia no es un actor político en el sentido de que no participa en las instituciones democráticas en cuanto tal, no es elegida, no tiene representantes, o sea, no tiene representantes en los poderes públicos y por lo tanto no debe intervenir. En ese aspecto, sencillamente lo planteo como dilema. ¿Podrá crecer de nuevo, que sería para mí un retroceso al pasado, el poder de la Iglesia? Y no digo directamente por intervenciones, es decir, ¿cómo decir?, muy políticas, muy específicas del Papa Francisco, sino por el clima general y por las relaciones que pueda tener. La injerencia de la Iglesia en el Estado. La injerencia de la Iglesia en el Estado. Esta es una pregunta, es una duda. Yo por ahí tengo una sospecha sobre el tema, pero casi, una hipótesis, pero casi ni me atrevo a decirla. Me parece que ese es el gran dilema de la Argentina. La Argentina ha avanzado mucho en términos de secularización y de convivencia de cultos y de limitación del poder de la Iglesia. Eso sería bueno que se mantuviera. Interesantísimo la hipótesis que deja Mario. Gran columna de